Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Qué gusto saludarte una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te saluda tu amigo y hermano, Pastor David Macario Flores, director del Centro de Investigación White de la UNADECA. Es un gusto nuevamente compartir contigo otra reflexión que nos ayude a compartir, a llevar a tantos lugares que nos escuchan, llevar información sobre temas de interés en la vida cristiana, tomando en cuenta los escritos y testimonios de Elena White. Bueno, pues estamos ya en una época que se acerca a la Navidad y siempre hay inquietud, personas recién bautizadas o personas jóvenes que tal vez no tienen mucha experiencia en ciertos temas. Y el tema de la Navidad siempre ha suscitado preguntas, inquietudes, intercambio, incluso no solamente intercambio de opiniones, sino a veces hasta opiniones encontradas, ¿no? Entonces, en anteriores ocasiones hemos abordado citas de Elena White sobre la Navidad en el libro El Hogar Adventista o El Hogar Cristiano. Pero, ¿qué te parece que hoy podamos analizar la misma temática conectada con Elena White, pero desde la perspectiva de su nieto? Fíjate, eso no lo habíamos hecho. Desde la perspectiva de lo que su nieto Arthur Lacy White dijo sobre el asunto. Él como nieto sabía lo que ocurría en la casa de su abuelita, su papá, que fue el hermano Willie, el hijo de Elena White y el pastor James. Entonces creo que es una temática interesante. De manera que te invito a que te quedes estos minutitos que nos quedan del programa para que puedas escuchar desde otro ángulo, ¿ves? ¿Qué es lo que Elena White pensaba? Siempre tomemos en cuenta que Ellen White, tal como se puede ver en el Hogar Cristiano, Hogar Adventista, tenía un punto de vista equilibrado. Ella nunca fue fanática ni extremista, siempre supo ella del contexto histórico previo o las conexiones que la gente ha hecho con el paganismo. No obstante, ella fue bastante sensata en cuanto a lo que hay que hacer cada vez que llega un 25 de diciembre como creyentes, como adventistas. ¿Qué postura equilibrada podemos tener? Como siempre, el equilibrio es importante tomarlo en cuenta en nuestras perspectivas. Entonces, quiero compartir contigo aquí una carta que el hermano Arthur Lacy White, como nieto de Elena White, en cierto momento le respondió a un hermano que le hizo una pregunta. El 17 de enero, fíjate, esta carta tú la puedes encontrar aquí en el Centro de Investigación White por si quieres venir a corroborar en inglés, en el inglés original. La carta fechada 17 de enero del año 1957. Arthur Lacy White le escribe entonces a un hermano que le hizo una pregunta. Dice: querido hermano, esta mañana recibí tu carta escrita el 21 de diciembre. En la que mencionas un artículo que apareció en el periódico de tu iglesia, escrito por la hermana White, relacionado con la observancia de la Navidad. Me comentas que este artículo fue tomado de la publicación Student Idea de diciembre de 1907. Esta publicación era uno de nuestros diarios educativos en esa época. Y simplemente está citando un artículo de Ellen G. White que apareció en un número anterior de la Review el 9 de diciembre de 1884. Aparentemente te ha sorprendido un poco que Ellen White reconociera la propiedad, o sea, lo apropiado de prestar alguna consideración a la Navidad. Con esta carta te envió un conjunto de declaraciones de ella, tomadas de varios artículos a lo largo de los años. Y creo que al estudiar esto en su conjunto, observarás que ella señala que la Navidad no es un día sagrado. Aquí se nos está diciendo claramente que Ellen White no consideraba la Navidad como un día sagrado. ¿Ves? Es parte del equilibrio. Continúo. Ni siquiera es el día real en el año en que Cristo nació. O sea, Ellen White, de acuerdo con su nieto aquí, estaba consciente que ese no sabemos. Y está más bien diciendo, ni siquiera es el día real en el año en que Cristo nació.
Pero claro, la costumbre es, a nivel popular y en el mundo, se cree que era 25 o que es 25 de diciembre. Pero Elena White está consciente de la irrealidad de pensar que Jesús nació con certeza un 25 de diciembre. Pues no hay evidencia de que así haya sido. Bueno, continúa acá. Sin embargo, no considera, fíjate, si bien es cierto, da pie a lo anterior, está clara con lo anterior, dice ahora, sin embargo, no considera una violación de los principios honrar a Cristo cuando el mundo está honrando a Cristo. Fíjate qué importante declaración la que hace el nieto. Sin embargo, hablando de ella porque él la conocía muy bien, era su nieto. Sin embargo, no considera una violación de los principios honrar a Cristo cuando el mundo está honrando a Cristo. Creo que la lectura de estas varias declaraciones en su contexto adecuado aclarará muy bien su enseñanza sobre este punto. Le está diciendo aquí Arthur White al hermano que le escribió. En el libro El Hogar Adventista aparecen algunas de estas declaraciones acerca de la observancia de la Navidad. Mencionas que te cuesta creer que esta declaración provenga de la pluma de Ellen White. Bueno, ya desde aquella época había sospechas de las personas. Siempre hay personas muy suspicaces que a veces sospechan más de la cuenta. A veces algunos sospechan que Ellen White no escribió ciertas citas o que las manipularon o que alguien las inventó, en fin. Por eso él está diciendo, mencionas que te cuesta creer que esta declaración provenga de la pluma de Ellen White, especialmente a la luz de Jeremías 10, 1 al 8. Esto se menciona porque había ya en aquella época la creencia de que Jeremías 10 en alguna forma estaba prohibiendo, cuando se habla del árbol, el corte y todo, en alguna manera se pensaba que Jeremías 10, 1 al 8 sería una base bíblica para que no hubiera árbol de Navidad. Te pongo ese contexto. Continúo. Si lees con mucho cuidado los versículos a los que hace referencia, creo que observarás que Jeremías está hablando en realidad sobre el corte de un árbol y la fabricación de un ídolo con él. Entonces, lo que le está diciendo Arthur White aquí al hermano que le escribió es que Jeremías 10, 1 al 8 no está hablando del árbol de Navidad, ni lo está prohibiendo, porque lo que se está refiriendo es cuando se corta un árbol para fabricar un ídolo, que eso ya es totalmente algo diferente, algo que va hacia la idolatría. Continúo. Reconozco que a lo largo de los años algunos han aplicado estos versículos a un árbol de Navidad. Ahora escucha esto. Sin embargo, la hermana White nunca los aplicó de esa manera. Por si acaso alguien pensaba igual, hermano, hermana, aquí te cuento que Elena White nunca interpretó Jeremías 10 de esa forma, ni que ese texto está prohibiendo, pues, el árbol de Navidad. Continúo con la carta. También debemos reconocer que ciertas costumbres tienen más significado en un país que en otro. En Estados Unidos, la observancia de la Navidad es bastante general y no se ha relacionado en la mente de la gente tan directamente con el paganismo como puede haberlo sido en ciertas partes de Europa. ¿Te das cuenta que Arthur White, así como la hermana White, también estaban conscientes de ese trasfondo o de esa conexión con el paganismo? Están bien conscientes de eso. Pero dice, en Estados Unidos, la observancia de la Navidad es bastante general y no se ha relacionado en la mente de la gente tan directamente con el paganismo como puede haberlo sido en ciertas partes de Europa. Entonces esto es importante hacer la aclaración porque pues en realidad en la mente moderna y contemporánea no hay una conexión realmente con el paganismo. No hay una conexión con el paganismo. No la hay. Lo que hay simplemente es una celebración social, una celebración familiar en la cual se recuerda que en algún momento, en algún día, en algún año, Cristo nació. Y si el mundo, eso no lo podemos cambiar.
Si el mundo está honrando a Cristo, recordando el nacimiento de Cristo, nosotros, dice, anteriormente leímos, que no hay ninguna violación de ningún principio honrar a Cristo cuando el mundo lo está haciendo en alguna forma. Entonces, luego finaliza diciendo, me alegra que nos hayas escrito sobre este asunto. Nos complace enviarte el conjunto completo de declaraciones de la hermana White, esperando que al leer estas declaraciones con atención, llegues a comprender el enfoque amplio que la hermana White plantea. Así que mis hermanos y hermanas, estamos viendo esta carta. Bueno, ya ahí termina la carta. Luego voy a leer otro documento, algo breve. Dice, escríbeme de nuevo con los mejores deseos. Sinceramente, tu hermano Arthur Lacey White, secretario. Sí, él fungió como mucho tiempo dentro de la corporación del White Estate, como los fideicomisarios del patrimonio White. Bueno, otra cita que te tengo aquí de Arthur White dice, cuando crecí viviendo cerca de la casa de la hermana White, como él le decía a la abuela, en nuestra familia solíamos celebrar la temporada de fiestas. ¿Te das cuenta? Esto es lo que está pasando en la familia del hijo de Elena White. Aunque generalmente esta celebración ocurría el día de Año Nuevo. Bien. Vivíamos en el norte de California, donde los abetos, siempre con el tema del árbol de Navidad, donde los abetos eran abundantes. Y normalmente en una de las habitaciones de nuestra casa se colocaba un árbol y se decoraba de forma agradable. A veces hay hermanos que piensan que el árbol de Navidad, bueno, está bien, el libro del Hogar Adventista dice que en la iglesia está bien que se ponga un árbol, pero no en la casa. Bueno, te cuento que, es lo que dicen algunos, ¿verdad? Pero te cuento que aquí el nieto de Ellen White está diciendo que en su casa, en la casa de Willie, el hijo, el que más estrecha estuvo con la hermana Elena, dice que en su casa se colocaba un árbol, así de sencillo te lo estoy diciendo, se colocaba un árbol en una de nuestras habitaciones de la casa y se decoraba de forma agradable. Algunos dicen, no, es que esas bombitas de colores que en la antigüedad eran unas cabezas. Mira, hermano, hermana, la antigüedad era la antigüedad. Hoy estamos viviendo en una época en la cual en la mente de ninguno de nosotros hay cabezas colgando allí. ¿Ves? Todo lo que vemos es un arbolito decorado que nos recuerda una época maravillosa que honra a Cristo, el Salvador del mundo. ¿Ves? Lo que es hoy en día. Eso, enfocarnos en lo que es hoy. Es un arbolito decorado, dice, se decoraba de forma agradable. A menudo, fíjate lo que dice. En el día elegido para el evento, nuestra familia se reunía. Es una reunión familiar para pasarlos felices, para pasarlos contentos. Después de no habernos visto durante tantos días en el año, hoy, en estos días, uno viene y se reúne con la familia. Y después se vuelve a alejar, como me pasa a mí que voy a Guatemala. Estoy unos días con mi familia y me vuelvo a alejar durante todo el resto del año. Es una celebración familiar. Bueno, continúo. A veces la hermana White estaba con nosotros. Fíjate lo que está diciendo el nieto. A veces la hermana White estaba con nosotros. A menudo había familias de vecinos que vivían cerca de nosotros. Y escucha, se pasaba una velada agradable juntos, intercambiando regalos. Estos regalos solían ser de carácter muy práctico y se pasaba una noche muy agradable y saludable. Bueno, te estoy leyendo este manuscrito de Arthur Lacey White a Larry Butheras, caja 94, Homedale, Idaho. Este es un documento que escribió el nieto de Elena White, contándonos cómo pasaba algunas veces Elena White con ellos. Y no se menciona que la hermana White lo censurara, lo regañara, por qué están celebrando la Navidad y ese árbol es del paganismo. En ningún momento hay ningún regaño de la hermana White por el tema de un arbolito en la casa. Más bien dice que lo pasaban bien, el arbolito se decoraba en forma agradable, en fin. Pero dice agradable y saludable. Todo depende cómo se lleva a cabo esa reunión familiar.
Todo depende. No hay excesos, no hay licores, no hay desvelos, no se afecta la salud para nada. Es una reunión familiar para pasarlos de manera saludable y contentos al final del año. Bueno, mi hermano, mi hermana, espero que esta nota acerca del nieto de Elena White nos haya ayudado a entender un poquito más el tema de la Navidad en nuestro medio adventista. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.